Bien, vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a hacer un ejemplo de clases abstractas. Entonces vamos a crear aquí clases abstractas y le vamos a llamar a la clase principal que contenga el método main principal. Bien, entonces vamos a crear una clase, le vamos a llamar figura, y esta clase va a ser una clase abstracta. Entonces, para definir el nombre de la clase, pues figura, y para definir qué va a ser abstracta se le pone abstract. Y si recuerdan, dijimos que por lo menos una clase abstracta debe tener un método abstracto. Entonces vamos a definir el método abstracto, public abstract, y el tipo de retorno va a ser un double y se va a llamar aria. ¿Qué voy a hacer con este? Deben de llevar punto y coma al final, no llevan llaves. El que le va a poner las llaves va a ser las subclases de figura. Entonces yo estoy definiendo la clase figura, que es abstracta, y el método abstracto, que se va a llamar aria. Entonces todas las clases que hereden de figura van a tener que sobreescribir el aria. ¿Ok? Vamos a guardarle y vamos a crear una clase. Vamos a crear una clase que se llame círculo. Recuerden que las clases deben de comenzar con mayúscula. Voy a crear otra más que se llame triángulo. Y otra más que se llame rectángulo. Listo. Entonces tengo la clase figura, la clase círculo, la clase triángulo y la clase rectángulo. Bien, entonces nos vamos a ir a la clase círculo. La clase círculo va a heredar de figura. Y fíjense que cuando yo le doy guardar, automáticamente me marca un error. ¿Por qué? Porque dice que el círculo no es abstracto y que no he implementado o no he sobrescrito los métodos abstractos de aria. Por lo tanto, fíjense, como figura es abstracta, tiene un método abstracto, y quién va a definirle la acción de ese método abstracto, pues sería el círculo. Entonces, si yo le doy clic aquí en el foco, implementar todos los métodos abstractos, fíjense, automáticamente me crea un override sobre escribir el método abstracto que definí en la clase figura. Aquí está. Pero aquí se pone punto y coma, y en la subclase o clase hija ya se le agrega lo que son las llaves. Y aquí es donde vamos a definir la acción de ese método. ¿Ok? Pero para antes vamos a especificar el radio. Vamos a ponerle private radio, que le vamos a poner double, punto y coma. Muy bien, ya lo definimos. Ahora voy a crear por esta parte un constructor que me inicialice el radio. Ya está. ¿Y cómo se calcula el área? Pues bueno, voy a retornar. Voy a retornar el área del círculo, que sería pi por radio o pi por radio al cuadrado. Entonces yo puedo poner mat.pi, que es me da automáticamente el pi 3.1416. Eso lo voy a multiplicar por el radio por radio. Ok, que ese es pi por radio al cuadrado, es el área para calcular el área del círculo. Muy bien, pues de esa manera es como tenemos, ok. Y el otro
para calcular el del cuadrado perdón, por acá lo tenía, del cuadrado del círculo, el del, aquí vamos a definir el del cuadrado, vamos a definir cuadrado, no rectángulo. Vamos a cambiarlo, refactor, rename, y le vamos a poner cuadrado refactor. Ok. Y bueno, aquí en el cuadrado también va a heredar, se va a extender de figura. Ok, aquí me vuelve a poner el error, por lo tanto hay que implementar el método abstracto. Ya me lo pone aquí. Voy a definir el cuadrado, pues va a tener una base, o perdón, tendría un lado, ¿no? Vamos a ponerle doble, tendría el lado. Vamos a crear el constructor que me inicialice el lado. Ok, ya está. Y aquí vamos a retornar return sería this.lado por this.lado. Y listo. De esa manera ya definimos el área. Si se fijan, estamos sobreescribiendo. Cada uno de los métodos área están haciendo acciones distintas. Están calculando el área, en este caso del cuadrado, y el del círculo. ¿Ok? Son cosas distintas los que están haciendo. Por eso se está sobreescribiendo. Y por último, hacemos el del triángulo. Si se fijan, no hay ningún error, pero al momento que le ponemos que se herede de figura, me marca el error que no estoy sobreescribiendo o implementando el método abstracto. Entonces le damos clic, implementar métodos abstractos, y ya está. Entonces por aquí ponemos el triángulo, necesitamos la base y la altura. Entonces ponemos private base y ocupamos la altura. Bien, vamos a implementar un constructor que inicialice la base y la altura. Seleccionamos todos y le damos generar, y ya está. Y bueno, aquí vamos a retornar vamos a sobreescribir que me retorne. Quiero que me retorne, entonces para calcular this.base por this.altura, todo eso entre 2. Listo. Y bueno, así es como tendríamos nuestras clases. Estamos sobreescribiendo el área e implementando el método abstracto. Bien, solo restaría, damos guardar todo, solo restaría hacer aquí un main que me diga o que me ponga un menú qué área queremos calcular. Entonces vamos a hacerle un do while mientras necesitamos aquí, vamos a ocupar un system opción 1, calcular área de círculo. Opción 2, calcular área de cuadrado. Y opción 3, el del triángulo. Y aquí vamos a ponerle
4, 3, 2, salir. Y vamos a dejarle como que me imprima uno y que seleccione una opción. Ok, y bueno, vamos a declarar una variable que se llama OP, que sería la opción, y mientras opción sea diferente de 4, para que me salga. Ahí está, ¿no? OP me marca un error porque no está inicializada. Entonces por acá vamos a tener que crear un objeto de tipo scanner. Voy a poner leer igual a new scanner system.in. Agregamos el objeto, importamos la clase y listo. Aquí vamos a agregarle OP, va a ser igual a leer.nextInt. Listo. Y dentro de este tendríamos que tener un switch que me diga qué opción es la que vamos a evaluar. Entonces, en caso de que sea 1, ¿qué voy a hacer? En caso de que sea 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a copiar este. En caso de que sea el 2, en caso de que sea el 3. Ok, y vamos a clic derecho, formatearlo. Listo. En caso de que sea 1, perdón, vamos a imprimir área de círculo. Ok, en caso de que sea el 2, área de cuadrado. En caso de que sea el 3, área de triángulo. Bien. Ok, en el área del círculo, pues bueno, necesitamos pedir el radio, por lo tanto hay que imprimir dame el radio del círculo. Ok, y lo vamos a guardar en R, leer.next. Vamos a ponerle next double. Y será necesario entonces crear aquí double R, de una vez la base, la altura, y creo que serían todos, ¿no? Y el lado. Le vamos a poner L de lado. Radio, base, altura y lado. Ok, entonces ahí está. Podemos especificar aquí los distintos objetos que vamos a tener. ¿Vale? Entonces aquí creamos el objeto que se llame círculo. Círculo le vamos a poner C y new círculo. Cir. Y le vamos a mandar el radio. Listo. Y por último, c.area y ya está. Para que vamos a ponerle círculo, ¿no? El objeto círculo y el objeto, ahí está. Entonces aquí mandamos llamar al área, me va a calcular pi por radio, eso me lo va a retornar. Por lo tanto, aquí vamos a imprimirle system.out.println. Vamos a imprimir todo esto. Vamos a ponerle el área del
círculo es, y concatenamos. Y le estamos mandando. Entonces acuérdense que se ejecuta de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Por lo tanto, primero se ejecuta esto. Le mando llamar a área, lo calcula y lo retorna. Entonces lo va a escribir aquí y va a concatenar todo esto. El área del círculo es, y me va a imprimir. Entonces sería algo similar. Así que voy a copiar. Y aquí sería, bueno, si ya lo teníamos. Para el círculo, este sería el cuadrado. Entonces aquí dame el lado del cuadrado. Y aquí lo vamos a guardar en L, que sería el lado. Y obviamente aquí necesitamos que sea crear el objeto de tipo cuadrado. Vamos a ponerle cuadrado. Y aquí le mandamos L. Listo. Y pues aquí será necesario sustituirlo con el objeto cuadrado. Por último, hacemos el del triángulo. Y aquí sería dame la base del triángulo. La vamos a guardar en B. Vamos a solicitar también dame la altura del triángulo. Lo vamos a guardar en A. Formateamos. Y aquí vamos a crear el objeto de tipo triángulo. Vamos a ponerle triángulo. Y aquí le vamos a poner el triángulo. Recibe como argumento, si ustedes se fijan, el constructor recibe la base primero y luego la altura. Entonces aquí le vamos a mandar B, A. Y listo. Y mandamos llamar al objeto punto área. Y pues aquí sería el área del triángulo es, y aquí me faltó también el área del cuadrado. Listo. Entonces vamos a probar. Corremos. Entonces calcular el área del círculo, calcular el área del cuadrado, calcular el área del triángulo. Entonces yo quiero calcular el del cuadrado. Dame el lado, lo vamos a poner que sea 3. Y el área del cuadrado es 9. Ahora vamos a calcular el del triángulo. Me pide la base 3. Me pide la altura 5. Y es 7.5. Base por altura sobre 2. Ok. Y me faltó el del círculo. Me pide el radio del círculo. Voy a ponerle 5. Y ese sería el área del círculo. Y bueno, le damos opción 4 y se termina. Bueno, de esa manera es como estaríamos haciendo un ejemplo de clases abstractas. Recuerden que las clases abstractas deben de tener por lo menos un método abstracto. ¿Y qué es un método abstracto? Es un método que está declarado, pero si se fijan no está definido. ¿Quién le va a dar la definición o quién le va a dar la acción a ese método abstracto? Las subclases. Aquí tengo la subclase que va a sobreescribir el método abstracto. Y bueno, eso sería todo.